Mis hermanos, ¿cómo están? Les agradecemos porque estamos juntos estudiando este hermoso folleto, creciendo en una relación con Dios. Y el tema para hoy día es el pecado, el evangelio y la ley. Mis hermanos, vamos a orar para estudiar. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque otra vez estamos listos para estudiar tu Biblia. Señor, acompáñanos en este estudio, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y que cada uno de nosotros podamos hacer decisiones de vida eterna. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros en todas nuestras necesidades. Señor, esta semana ha habido algunos hermanos que han puesto en nuestra página del internet un pedido especial. Tú sabes, Señor, ese pedido y queremos pedirte que de acuerdo a tu voluntad estés con cada uno de nuestros hermanos que han pedido algo. También te pedimos, Señor, por nuestros hijos. Bendíceles, cuídales y ayúdales en todo lo que hagan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El versículo de memoria dice en Salmo 119, 93 y 94, jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado, tuyo soy. Sálvame porque he buscado tus mandamientos. Qué hermoso versículo. Jamás olvidaré tus mandamientos. Esta semana estamos estudiando el pecado, el evangelio y la ley. Y esta semana analizaremos la finalidad de la ley de Dios y la solución divina para restaurar nuestra relación con Él cuando pecamos. Vamos a ver un versículo importante, Isaías 59, 2, ¿qué nos dice acerca del pecado? Miren lo que dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué pasó con el pecado? El pecado es el mayor problema del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado es el mayor problema del hombre? Miren lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Junto a este versículo que nos dice que el pecado ha hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Entonces, el pecado nos separa de Dios. El pecado es tan malo que el pecado nos seduce, el pecado nos engaña y finalmente, ¿qué pasa con el pecado? Romanos 6:23, miren lo que dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué pasa con el pecado? Finalmente el pecado nos destruye y nos mata. Por eso el pecado es el mayor problema del hombre. Y para analizar ese gran problema del hombre, vamos a ver algunos temas en esta semana. El primer día vamos a ver que hay distracciones y tentaciones. Distracciones y tentaciones ¿acerca de qué? Acerca de qué. Miren lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa debería ser nuestra tarea principal, buscar el reino de Dios y su justicia. Pero hay distracciones y tentaciones, y la vida de Sansón es un ejemplo de esas distracciones. Vamos a ver
Jueces 16, 4 y 5. Miren lo que pasa. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Qué pasó con Sansón? Se enamoró. ¿De quién? De Dalila. Y eso estaba en contra de los planes de Dios. Pero Satanás nos conoce tanto, conoció tanto a Sansón que le presentó una mujer. ¿Para qué? Para seducirle. Entonces el pecado en primer lugar nos seduce, nos atrae, trata de mostrarse como algo bueno para nosotros, pero el pecado en sí tiene algo peor. Miren lo que continúa. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Luego de seducir, ¿qué hace el pecado? Una de las armas grandes de Satanás es el engaño. El pecado viene y trata de engañarnos. Y luego que nos engaña, ¿qué es lo que pasa? Después que Dalila aceptó este plan para engañar a Sansón, entonces puso en práctica su plan. Pero ¿qué pasó? Miren lo que dice Jueces 16, 13 y 14. Uno de los engaños de Dalila. Miren lo que pasó. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. ¿Qué es lo que sucedió? Si nosotros estudiamos Jueces 16, vamos a ver que Sansón también utilizó el engaño, esta estrategia del engaño para salir adelante. Una vez que el pecado nos seduce, que el pecado nos engaña, estamos dentro del pecado como Sansón, entonces también nosotros tratamos de engañar. Una mentira, otra mentira y otras cosas que hacemos para justificar nuestro pecado. Pero no solamente tratamos de engañar. Miren qué es lo que sentimos. Vamos a ver en Jueces 16, 19 y 20. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Qué pena. El pecado nos hace sentir que somos invencibles, que podemos pecar una y otra vez y no nos va a pasar nada, como pensó Sansón. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Qué pena, el pecado nos hace sentir que no nos va a pasar nada, pero en eso nos estamos engañando nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a pagar las consecuencias
del pecado. Sansón pagó las consecuencias del pecado. Miren lo que dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces el pecado nos separa de Dios. Y como estamos separados de Dios, ¿qué es lo que sucede? Finalmente, ¿qué logra con nosotros el pecado? Miren lo que dice Jueces 16:21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Qué pasó con Sansón? El pecado lo destruyó y finalmente, de acuerdo a la historia, él murió. El pecado finalmente destruye nuestra familia, nuestra economía, destruye a nuestros hijos, destruye todo lo que tenemos, y no solamente eso, la paga del pecado es muerte. ¡Qué pena! Si en vez de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, estamos siendo distraídos por la tentación. ¡Qué pena! Pero si hemos caído en tentación, si estamos destruidos por el pecado, hay esperanza. ¿Y hay esperanza en quién? En Cristo Jesús. Él sabe nuestros problemas, Él sabe nuestras debilidades, Él ha vivido aquí en la tierra sintiendo lo que nosotros sentimos. Miren lo que dice Juan 4:6. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Cómo estaba Jesús? Cansado. Es que Él vivió como nosotros, Él sufrió como nosotros, pero sin pecado. ¿Para qué? Para salvarnos del pecado. ¿Y por qué Jesús pudo vencer al pecado? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros podemos vencer al pecado? ¿Por qué? Miren lo que dice Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué hacía Jesús? Estaba a solas con Dios. Entonces, ante las distracciones y tentaciones, pasar tiempo a solas con Dios es lo mejor y más seguro para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ayudar a vencer el pecado. Vamos a ir al segundo día, que titula Desafíos en mi relación con Dios, recordando que el pecado nos separa de Dios, que el pecado nos destruye, nos mata, y que pasar tiempo a solas con Dios es lo mejor y más seguro para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos desafíos en nuestra relación con Dios. Miren el consejo que nos da Pablo en 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque hay desafíos en nuestra relación con Dios. ¿Qué clase de desafíos? Miren lo que dice Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, un desafío en mi relación con Dios es la hipocresía, por lo que debemos evitar la hipocresía espiritual, porque la hipocresía nos aparta de Dios. ¿Qué otra cosa debemos evitar? Vamos a ver Mateo 5, 28 y 29. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Cuidado con el pecado de la lujuria. Para Jesús, eso del adulterio, eso de la fornicación es tan grave que metafóricamente, miren lo que dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces debemos cortar radicalmente con la lujuria, con el pecado del adulterio, de la fornicación, no solamente física, sino espiritual. Otra cosa que debemos evitar está en Mateo 7, 1 y 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Qué debemos hacer? Debemos dejar de criticar y de juzgar a los demás. ¿A quiénes? A nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Debemos dejar de juzgar o criticar. Otra cosa importante que debemos evitar, Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Entonces debemos erradicar el enojo, el odio y la ira de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos evitar la hipocresía, debemos cortar radicalmente con la lujuria, debemos dejar de criticar, de juzgar a los demás, debemos erradicar el enojo, el odio y la ira y todo pecado que tengamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos pide erradicar, dejar todas estas cosas. Miren cómo Jesús, utilizando una metáfora, mostró que convivir con el pecado es serio, extremadamente serio. Miren lo que dice Marcos 9, 43, 45 y 47. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Dios, utilizando esta metáfora, o sea, esta figura literaria, enfatiza la seriedad del pecado. Mis queridos hermanos, Dios no nos pide que nos cortemos las manos, que nos saquemos los ojos, que nos amputemos los pies. Él no nos pide eso. Utilizó esa figura literaria para enfatizar solamente que el pecado nos destruye y finalmente nos lleva a la muerte. Entonces tenemos que estar junto a Dios, orar como Jesús. ¿Para qué? Para que el que piense que está firme, mire que no caiga. La solución es estar con Cristo. Y si estamos a solas con Cristo, ¿qué nos aconseja Dios? En vez de caer en este pecado, ¿qué nos aconseja Dios? Miren lo que dice Mateo 5:44. Pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amen a su prójimo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Vamos a ir al tercer día que titula La Ley, recordando que el pecado nos separa de Dios, que el pecado nos destruye y nos mata. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Miren lo que dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. El pecado es quebrantar la ley. El pecado es no obedecer la ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley? La ley de los 10 mandamientos, la ley que Dios mismo escribió con su mano. Miren lo que dice Deuteronomio 9:10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Qué ley? La ley escrita con el dedo de Dios. La ley, los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, que fueron escritos con el dedo de Dios. El pecado es la infracción de la ley, de los 10 mandamientos. ¿Y quién dio la ley? Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Miren lo que dice 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Y los 10 mandamientos reflejan esa ley de amor. Jesús resumió estos 10 mandamientos con estas palabras. Marcos 12:30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con amar a Dios con todo nuestro corazón, y el resto, los últimos 6 mandamientos, tiene que ver con nuestro prójimo. Por eso Dios dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Como Dios es amor, entonces la ley refleja el carácter de Dios. Entonces los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, porque Dios es amor. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Vamos a ir al 4.º día, que titula La Ley y el Evangelio, recordando que el pecado es infracción de la ley, que la ley, los 10 mandamientos de Éxodo 20 fueron escritos con el dedo de Dios, que los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, porque Dios es amor, y el énfasis es el carácter de Dios. Dios es amor, y nuestra relación con Dios tiene que ver con esa palabra amor. Miren lo que dice 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. ¿Qué dice? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Si tenemos amor a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer según este versículo? Tenemos que guardar los 10 mandamientos de Dios. Miren lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo demostramos a Dios si le amamos? ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Entonces, demostramos que amamos a Dios si cumplimos, si guardamos sus mandamientos. Y no puede ser de otra manera, porque Jesús mismo demostró su amor a su Padre guardando los mandamientos, obedeciendo a Dios. Miren lo que dice Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué dice Jesucristo? Jesucristo dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces, porque Dios es amor, porque Jesucristo es amor, Él guardó sus mandamientos. Por eso Jesús en Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces demostramos que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ya no queremos pecar, ya no queremos infringir la ley de Dios, ya no queremos desobedecer la ley de Dios. Miren lo que dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si he pecado, he roto la ley, he quebrantado la ley, y la ley me hace conocer que soy pecador, y como me hace conocer que he pecado, me muestra la consecuencia del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero el versículo no solamente queda allí, el versículo va más allá. El versículo nos da esperanza, el versículo nos da vida, el versículo nos da una oportunidad. Miren lo que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos dice? Que hay vida eterna. ¿En quién? Solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque yo tengo fe en el perdón que me ofrece quien Cristo. Cristo es el único Salvador. Por eso Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, si aceptamos a Jesús por fe, Dios nos justifica y nos salva ¿de qué? Nos salva de la muerte, que es la paga del pecado. ¿Y qué es el pecado? La infracción de la ley. Dios nos justifica, Dios nos perdona. Y una vez que estamos perdonados,
ya no queremos pecar. Una vez que estamos perdonados, ya no queremos romper la ley. Demostramos que amamos a Dios si cumplimos sus mandamientos. Con esa idea vamos a ir al quinto día, que titula Saber y Hacer, recordando que los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, porque Dios es amor, que si aceptamos a Jesús por fe, Dios nos justifica y nos da la vida eterna. También recordamos que demostramos que amamos a Dios si cumplimos sus mandamientos. Ese es el mensaje completo. Dios nos salva, Dios nos justifica, es el único que nos da la salvación, y una vez salvos demostramos nuestro amor a Dios si cumplimos sus mandamientos. Esa idea está en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mensaje completo. Si aceptamos a Jesús por fe, vamos a guardar sus mandamientos. Hay algunos de nuestros hermanos que enfatizan: vas a ser salvo si aceptas a Jesús, pero no quieren demostrar su amor a Jesús guardando su ley. Entonces, miren lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? ¿Por qué? Miren lo que continúa. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué les faltó conocimiento? Porque rechazaron la ley de Dios, porque dicen que la ley ya no existe, porque dicen que ya no hay que guardar la ley, que es lo contrario a lo que dice la Biblia, que demostramos que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Les falta conocimiento porque desechan el evangelio completo. Y eso no es sabio. No es sabio para el cristiano, para nadie. ¿Por qué no es sabio? Miren lo que dice Mateo 7:24-27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es lo que pasa? Cualquiera que oye estas palabras y las hace, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es como un hombre prudente que edificó sobre la roca. Vinieron los problemas, vinieron las aflicciones, vinieron las acechanzas de Satanás, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cómo está edificada nuestra casa espiritual? Nuestra fe está edificada de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, o está edificada de acuerdo a las fábulas humanas, a lo que dicen los hombres? Oh, mis queridos hermanos, ojalá que todos nosotros edifiquemos nuestra vida espiritual con
todo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a que nuestra vida espiritual esté fundada sobre la roca que es Cristo. Que Dios nos cuide, mis hermanos.